el Señor. Amén. Mire, hoy, pues obviamente, la semana pasada estuvimos hablando sobre la sola escritura, ¿no? El por qué es importante afirmar el concepto de la sola escritura. Y desde luego estuvimos acompañando a eso la posición de los apologetas católicos. Es importante que nosotros podamos señalar varias cosas. Los apologetas católicos, pues algunos de ellos tienen una función clara, ¿no?, en términos de la defensa de su fe, a lo que tienen perfecto derecho. Y eso es algo que nosotros necesitamos reconocer. El hecho de que haya alguien que opine distinto a nosotros y defina lo que cree, pues eso es un derecho legítimo que nosotros necesitamos avalarlo e inclusive apoyarlo aún frente al gobierno. Cuando los testigos de Jehová prevalecieron en el tribunal contra la cosa esta de las entradas, yo lo celebré, y celebré que prevalecieran en el tribunal, porque el que ellos prevalecieran les da oportunidad a todos los cristianos. Si en Puerto Rico se hiciera una ley en contra de los espiritistas, yo estaría en contra de esa ley y me iría al lado de los espiritistas para apoyarlos, por una sencilla razón, muy simple. Hoy sería en contra de ellos y mañana sería contra nosotros. Y el derecho a reflexionar y a ejercer la fe, eso es inviolable, eso no puede ser bajo ninguna circunstancia cuestionado. Aunque desde la óptica y desde la perspectiva de la fe y del análisis teológico, pues nos critiquemos. Pues la crítica es parte de ese proceso, ¿verdad? Pues que podamos, a lo mejor, la crítica debe hacerse con la intención de que reflexionemos mejor y asumamos mejores posturas y mejores posiciones y lleguemos a la verdad. Eso, de eso es que se trata. Por el otro lado, es importante también señalar que aun cuando tomamos el tema de la sola escritura y lo comparamos con la posición que algunos apologetas católicos tienen, con las cuales concurrimos en algunas y en otras no, pues de la misma manera hoy vamos a hablar de la sola fe y vamos a utilizar también la postura de apologetas católicos, que cuando uno los lee, pues ellos están en el perfecto derecho a defender lo que creen. Lo que pasa es que los planteamientos que hacen en ocasiones están distantes de lo que es la verdad teológica, de lo que es el texto bíblico, y por el otro lado muchas veces están distantes de lo que es el contexto histórico. Oiga, porque una cosa es la batalla en el siglo XVI entre la reforma, ¿verdad?, y la contrarreforma, y otra cosa es la reflexión teológica hoy. A fin de cuentas ya han pasado 500 años y hemos sobrevivido tanto evangélicos como católicos. Pues hemos sobrevivido, y desde luego yo creo que hemos crecido al hecho de que hoy en día, pues mire, al presente hay un papa que es defensor de la interconfesión de católicos y de evangélicos, y eso a mí me parece que es muy sano y que es muy saludable. Eso no quiere decir que porque nosotros podemos reconocer la buena amistad, la buena relación, la buena interacción, eso no quiere decir que seamos ecuménicos en el sentido, ¿verdad?, pues profano, como a veces se dice por parte de algunos, ¿no? Yo no me considero
ecuménico, tal vez económico sí, ecuménico no, ¿okay? Pero quiere decir, por el otro lado, de que aun cuando podamos tener amistad, oiga, lo que creemos es lo que creemos. Por ejemplo, hay cosas que un católico jamás las creerá como nosotros los evangélicos las hacemos, pero de lo mismo, hay cosas que jamás yo creeré en la manera como las hacen los católicos, y yo voy a seguir haciéndolas como evangélicamente lo estamos haciendo. Pero eso no quiere decir que nos veamos en el camino y entremos a pedrar, que nos miremos en el camino y nos insultemos. Simplemente, bueno, vamos a resistir el argumento teológico, vamos a resistir el argumento filosófico, vamos a resistir el argumento del contexto histórico, y desde luego si hay la oportunidad dentro de esa reflexión para algunos cambiar, pues que cambie. Pero finalmente el que tengamos diferencias no quiere decir que somos enemigos, y eso yo quiero consignarlo y dejarlo meridianamente claro, pero bien claro. O sea, el que tengamos diferencias, yo no soy enemigo de ningún sacerdote católico, yo no soy enemigo de ningún católico, ni lo soy ni lo seré. Para más, nunca he sido católico. O sea, yo nací evangélico, por lo tanto los católicos a mí no me han hecho nada. Yo no puedo tener coraje con los católicos porque yo nunca he sido católico. Ahora, desde luego, que tengo el deber y tengo la responsabilidad de defender lo que creo, pues eso desde luego, pues yo tengo que plantearlo y postularlo. Que no acepto de los católicos algunos planteamientos que ellos hacen sobre mí, como por ejemplo el que dije la semana pasada. Yo no le voy a aceptar a ningún católico que me diga hermano separado, porque hermano separado es una mala palabra en la etimología católica. Hermano separado lo que quiere decir es que porque soy separado no soy salvo, porque en el catolicismo para ser salvo hay que ser católico. Entonces cuando se me dice separado, lo que se me está diciendo es ¿qué cosa? Porque no eres salvo porque no estás en la iglesia católica, y eso yo no se lo voy a permitir. Cuando me dicen hermano separado, digo no, yo no soy hermano separado, yo soy un cristiano como usted es cristiano. Que tenemos puntos de vista diferentes, pero por 16 años anduvimos juntos. Lo que pasa es que en el año, por 16 siglos, lo que pasa es que en el siglo XVI se le llamó la atención a ustedes porque ya no se parecían a los cristianos del siglo I, y ustedes prefirieron seguir siendo cristianos del siglo XVI, y nosotros optamos por mirar hacia atrás para continuar como cristianos del siglo I. Esa es la diferencia. Ahora, eso yo no lo... Pues claro, pues, porque como conozco la intención, como conozco el propósito por la cual me pueden decir hermano separado, pues no me digas hermano si no me vas a aceptar como parte del reino de Dios. Ahora, si me estás aceptando como parte del reino de Dios, pues somos hermanos. Indistintamente tengamos posturas diferentes, porque mis hermanos no piensan como yo, ni se llaman como yo, ni hacen las cosas que yo hago, ni yo hago las cosas que ellos hacen. Somos hermanos. Y en ese sentido, pues no podemos negar nuestra hermandad, aunque probablemente no pensemos igual, no creamos igual, pero no nos quita, o sea, que seamos hermanos. Ni siquiera dos gemelos son iguales, por más gemelos que sean, siempre hay un elemento que distingue o que diferencia a uno del otro. Así que, Pastor, tengo una preguntita, a ver que yo no vine la semana pasada. Sí. Me imagino que toda la escritura quiere decir que rechaza la posición de los católicos de escritura y tradición. Exactamente. Estuvimos hablando porque para la Iglesia Católica ellos aceptan la escritura,
Pero el mismo nivel que le dan a la escritura es el mismo nivel que le da a la tradición. Y de hecho, cuando hay un elemento en conflicto dentro de su fe, les interesa más la tradición que la escritura. Y en ese sentido, pues desde luego nosotros afirmamos y estamos dentro del discurso de la sola escritura. Eso básicamente es la diferencia. Bueno, ahora bajo el término de la sola fe, vamos a entrar ahí. ¿Cuál es la tesis? La tesis nuestra. La voy a resumir primero. Nosotros creemos que la salvación adviene por la fe. Por la fe en Jesucristo. Es decir, cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esto para afirmar, llana y sencillamente, que nuestras obras no contribuyen a la salvación. Aunque después de salvados por la fe, siempre debemos hacer buenas obras. O sea, es imposible para nosotros que un ser humano se salve por obras. Pero a la misma vez es imposible que un creyente se mantenga salvo sin obras. Las obras son importantes para la experiencia de la fe. Esta es nuestra posición, ¿verdad? Es nuestra posición. Ahora, ¿cuál es el problema de la postura católica dentro del marco de muchos de los defensores, de los apologetas católicos? Ellos primero plantean y dicen que los que creemos en la sola fe no estamos obligados a las buenas obras. Y cuando yo veo ese planteamiento, pues no concurro con él, porque yo llevo 42 años como pastor y siempre he enseñado que aun cuando la fe no salva, es importante que el salvado practique buenas obras. O sea, ¿por qué me van a acusar de que yo planteo que nadie está obligado a hacer buenas obras? Eso no es verdad. Entonces los apologetas católicos hacen ese planteamiento de forma tan generalizada que pierden de perspectiva la verdad. Esa no es la verdad. Entonces, otro argumento que utilizan es: si un cristiano no hace buenas obras, se puede salvar. Tampoco es cierto, porque nosotros constantemente afirmamos y decimos que para ser salvo es por la fe, pero una vez se es salvo, oiga, necesitamos hacer buenas obras. Por el otro lado, ellos plantean que los evangélicos no luchan contra el mal. Por el contrario, se oponen a quien lucha sobre el bien. Eso tampoco es cierto. Eso no es verdad. Yo me atrevería a decir, como dicen algunos pentecostales, mentiras del diablo. No es verdad. Eso no es verdad. Entonces, claro, ellos arguyen y dicen que como consecuencia de eso, nosotros permitimos que la gente sea mala porque decimos que como quiera se van a salvar, que por el solo hecho de creer se salvan. Oiga, yo nací en la fe evangélica y he sido pastor por 42 años y yo jamás he dicho una barbaridad como esa. Jamás. Pero ¿cómo yo le voy a decir a la gente que no importa que sean malos, que sean sinvergüenza, que sean pecadores, como quiera se van a salvar? Eso no es cierto. Claro, que puede haber alguien que lo haya postulado, eso puede ser cierto,
Pero yo no puedo generalizar, ¿verdad? Y plantearlo como que esa es la posición de los evangélicos. Y ahí, obviamente, claro, yo estudié las posturas católicas de don Martín Zavala, que es un apologeta latinoamericano, y yo digo, estás disparando fuera del blanco. Lo que estás planteando y lo que estás diciendo realmente no es cierto. Desde luego, ellos reinterpretan a Gálatas capítulo 3 y versículo 11. ¿Qué dice Gálatas 3 y versículo 11? Pues Gálatas 3 versículo 11 dice: mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Entonces, desde luego, ellos dicen, ¿verdad? En este caso, algunos de los apologetas dicen, el texto no dice que el justo vivirá literalmente solo por la fe. Por lo tanto, ellos están literalizando el texto, es decir, los evangélicos están literalizando el texto para decir que es solo por la fe. Pero ¿qué otra interpretación puede tener el texto? Si el texto dice que el justo por la fe vivirá. Y si dice que el justo vivirá por la fe, pues vivirá ¿por qué? Por la fe. Claro, claro. Ese debate a mí me parece bastante artificioso, porque si uno considera la epístola de Santiago, más claro no puede ser. Ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar, porque precisamente interesantemente, cuando uno lee los artículos apologéticos católicos, finalmente uno dice, oye, lo que creemos los evangélicos es prácticamente lo que están postulando los católicos. Es prácticamente lo mismo. De lo único que se nos puede acusar es que llana y sencillamente nosotros decimos que las obras no obran para salvación, pero que una vez una persona es salva, tiene que mostrar la experiencia de su salvación con obras. Pero eso es lo que hemos dicho siempre los evangélicos. Ahora, y lo que es interesante, cuando uno los lee a ellos, uno dice, pero si es que lo que ellos están postulando es prácticamente lo mismo que la inmensa mayoría de los evangélicos postulamos y planteamos. Claro, probablemente hay evangélicos que ni siquiera plantean las cosas de forma evangélica. Por ejemplo, nos hemos encontrado con fenómenos de planteamiento teológico del salvo, siempre salvo, pero eso lo hemos combatido la inmensa mayoría de los evangélicos, lo hemos combatido por siempre. No estamos de acuerdo con eso, y la razón por la que no estamos de acuerdo con ello es porque llana y sencillamente el que plantea que es salvo y siempre será salvo puede caer en la trampa, es decir, yo puedo pecar, yo puedo dar vergüenza, yo puedo hacer maldad, yo puedo ni siquiera hacer buenas obras y como quiera me salvo. Pues eso toda la vida lo hemos censurado y toda la vida hemos dicho que no estamos de acuerdo con eso, pero ese planteamiento no da derecho a una generalización por parte de los apologetas para decir los evangélicos creen, los evangélicos dicen. De hecho, en el párrafo 3 del documento de este apologeta, en el tema donde él hace una pregunta, dice, ¿dónde quedan sus objeciones? Uno puede ver claramente que este apologeta está condenando posturas de Martín Lutero en el contexto de un momento en el que el reformador, por conveniencia estratégica, negó la autoridad del libro de Santiago, pero fue por una conveniencia estratégica, porque desde luego
El único argumento que utilizaba en ese momento la Iglesia Católica era el hecho del planteamiento de Santiago cuando decía: muéstrame tu fe por tus obras. Y Santiago se tenía que quitar estratégicamente ese golpe de los católicos con ese argumento. ¿Y qué hizo Lutero? Lutero dijo: el libro de Santiago es un libro de pura paja, porque en ningún lugar habla de Cristo, en ningún lugar habla de Jesús, en ningún lugar menciona un dicho de Jesús, ni un milagro de Jesús. Claro, lo hace porque quiere quitarse de encima el único argumento que se estaba utilizando en ese momento para contrarrestar su reforma. Pero la historia misma plantea que en aquel momento de oscurantismo la Iglesia no quería reformarse para volver a la fe apostólica del primer siglo. O sea, no era escoger nada más que a Santiago, había que tomar la Biblia desde Mateo hasta Apocalipsis. Y desde luego, Lutero, desde Mateo hasta Apocalipsis, podía probar la equivocación de la Iglesia en su momento de oscurantismo. Pero la Iglesia, que no quería salir de su estado de oscurantismo, lo único que utilizaban era Santiago, para entonces hacer el planteamiento contra Lutero. Pues desde luego, Lutero era abogado, y con el perdón de los abogados que están aquí, lo que voy a decir es, bueno, si el abogado logra en la postulación de sus argumentos y ve un momento de defensa contundente, se agarra de él. Pues desde luego. Pues ¿qué hizo Martín Lutero? Martín Lutero dijo: ven acá, vamos a analizar a Santiago desde otra óptica. Vamos a analizar a Santiago desde la óptica evangélica. Vamos a ver en Santiago dónde habla Jesús. En ningún lugar. Vamos a ver qué dichos de Jesús se mencionan. Ninguno. Vamos a ver qué se dice de la gracia. Nada. Pues un buen abogado, un buen teólogo, un buen maestro de Biblia dice: pues ya sencillamente vamos a sacar a Santiago de aquí. Vamos a pedirle al tribunal que esta pieza la saque. Pues eso fue lo que él hizo. Y eso hay que verlo dentro del contexto histórico. Desde luego, fíjese qué interesante que usted busca, a excepción de la Biblia de Lutero, pero usted busca todas las Biblias y todas las traducciones bíblicas que el mundo evangélico ha producido desde el siglo XVI hasta hoy, y todas incluyen el libro de Santiago. En la Biblia suya de Reina Valera está el libro de Santiago. Lo que quiere decir es que los evangélicos reconocimos que el libro de Santiago era ¿qué? Era parte del canon, y por ser parte del canon es palabra de Dios. Por lo tanto, no nos pueden acusar a todos los evangélicos de que nosotros despreciamos el libro de Santiago, porque no es verdad. No es verdad. Y claro, cuando uno discurre con esto y cuando uno analiza esto, mire, yo no es que quiero defender al mundo evangélico. Yo reconozco, de hecho yo cerré el martes pasado diciendo que si bien es cierto hay lados oscuros dentro de la Iglesia Católica, no es menos cierto que dentro de la Iglesia evangélica ha habido también lados oscuros y crueldad y persecución. Así como la Iglesia Católica hizo la Santa Inquisición, también los evangélicos hicieron su Santa Inquisición, y ninguna de las dos era santa, ¿verdad? Sí, o sea, esa es la gran verdad, y eso usted no puede negar la historia. Yo no estoy defendiendo a los evangélicos, yo estoy procurando dentro de la historia descubrir la verdad, una verdad que nos concilie, una verdad que nos ayude a encontrar una buena reflexión. Desde luego, la razón por la que yo estoy trabajando con esto es porque en la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante, pues a mí me están invitando para dar unos cursos precisamente en Alemania sobre este tema. Y yo quiero trabajar con el tema con responsabilidad. No es que quiero irme en contra de la Iglesia Católica, porque
yo tengo amigos dentro de la Iglesia Católica, yo tengo hermanos dentro de la Iglesia Católica, yo tengo familiares dentro de la Iglesia Católica, y me parece que una postura cristiana no puede ser una postura de odio. No, pues sí, si fuera una postura de odio, pues ya deja de ser cristiano. Lo que a mí me preocupa es que, por ejemplo, Don Zavala en sus documentos apologéticos dice que los evangélicos odian todo lo que es católico, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Y desde luego, pues yo menciono su nombre porque esos documentos públicos que los presentan en la internet, y le digo, pero bendito, ¿cómo él va a decir que los evangélicos odiamos todo lo que es católico? Eso no es cierto, en lo absoluto, porque yo soy evangélico y yo no odio a los católicos, todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, pues a mí me parece que no es cierto, que no es verdad. Y la mejor evidencia de que no es verdad es el Papa, que hoy en día está. El Papa hasta el día de hoy ha sido consistente en hablar de la importancia de desarrollar diálogos entre católicos y evangélicos. No ha dicho vámonos a las armas, vamos a imitar a este país donde están los escoceses, Irlanda, vamos a imitar a la gente de Irlanda y vamos a declarar la guerra a los protestantes. ¿No? Porque a fin de cuentas lo que sucede en Irlanda es más político que religioso. Son dos cosas distintas. Lo que sucede en Irlanda es un asunto político, no es religioso. Y en ese sentido, pues a mí me parece que nosotros necesitamos ir en búsqueda de la verdad. Mire qué interesante. Los pasajes bíblicos que yo les voy a citar a ustedes ahora son los pasajes bíblicos que usa la apologética católica para defender su tesis. Están en la Biblia y son los mismos que los evangélicos hemos utilizado siempre en nuestras predicaciones y en nuestros discursos. Mire, Gálatas capítulo 3, verso 9 al verso 11. Y usted mismo, evalúelo. Si usted no ha escuchado una predicación sobre Gálatas capítulo 3, verso 9 al verso 11. Vamos a ver. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Todo el que ha estado aquí en el templo tomando un curso sobre Gálatas sabe que siempre hemos dicho que la carta de Pablo a los Gálatas es una carta para censurar a los hermanos Gálatas que se quieren involucrar de nuevo en el judaísmo. Ese es el contexto histórico. Y que desde luego Pablo lo que está haciendo aquí es una refutación directa a los creyentes de Gálatas que quieren abrazar la fe judía de nuevo. Y Pablo les dice: no, nadie se salva abrazando la fe judía. La gente se salva creyendo en Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Mire, ese argumento que se plantea dentro del contexto histórico de Gálatas es un argumento cristiano. Lo usan los católicos y lo usan los evangélicos. Ahora, de lo que se trata aquí es de la reinterpretación que hace Lutero en su momento, donde se está diciendo que una persona tira una moneda, usted tirando la moneda en el cofre y el alma de su ser querido saliendo del purgatorio. ¿Ve? Usted paga usted paga una cantidad, y dependiendo de la cantidad que usted aporta, tantos derechos a pecado por años tiene. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace Lutero? Reinterpreta el texto. Pero sí, de eso es que trata la teología, de trabajar con el qué, con el cuándo, con el dónde,
en el cómo, en el por qué y el para qué. Entonces, desde luego, ese es el trabajo de la teología. ¿Cómo ese texto de 2000 años atrás yo lo pongo en el contexto que ahora? Si no lo puedo poner en el contexto, pues no sirve. Pero si lo puedo poner en el contexto del presente, eso es lo que hacemos todos, católicos y evangélicos. Ellos en su homilía por las mañanas, los domingos, y los evangélicos en todo el mundo en su sermón. Leer un pasaje bíblico, explicar el contexto histórico y finalmente dar ¿qué? Una aplicación de ese texto. Que buena, que mal, no importa. Pero se procura dar ¿qué? Una aplicación del texto. Pues Lutero en ese tiempo dio una aplicación del texto. Digo, así como para la iglesia primitiva, la salvación era solo un acto de fe, no de la ley. Asimismo, aplicamos ahora, en el siglo XVI, la salvación es un acto de fe y no de dinero. Esa es la aplicación. Entonces, no se puede ahora descontextualizar para decir que ahí no dice nada más que sola fe. Lo único que dice es que el justo por la fe vivirá. Claro, no dice por la sola fe vivirá, dice por la fe vivirá, pero el contexto en el que se dice es para rebatir la ley. En aquel momento, en el siglo I, y en el contexto en el que Lutero la utilizó, en el siglo XVI, era para rebatir ¿qué? Las indulgencias. ¿Tiene pertinencia? Claro que tiene pertinencia. Cualquier teólogo va a reconocer que tiene pertinencia. Cualquiera. No hay que ser un especialista en el campo teológico para no reconocerle la pertinencia. De la misma manera hoy, cuando por ahí se levantan movimientos que dicen que mientras usted dé ofrenda, mientras dé diezmo, mientras pague primicia, usted está bien con Dios, pues de la misma manera decimos, usted está equivocado. La experiencia de la fe demarca con perfecta claridad que se vive en la dimensión de la fe, no en la dimensión del dinero, porque respondemos al contexto a la luz del escrito bíblico, y eso es lo que está aquí. Pues si ese es un argumento de defensa para los católicos, lo es para nosotros. Lo único que necesitamos es aplicarlo con la responsabilidad que hay que aplicar. Después de ahí se salta Santiago 2.26, ¿verdad? Santiago 2.26, donde dice, vamos a ver si no lo consigo. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Óigame, eso lo hemos predicado toda la vida. De hecho, el domingo decíamos aquí con perfecta claridad que el cristianismo no es solo una afirmación de fe salvífica, que el cristianismo es un estilo de vida. Y para tú demostrar un estilo de vida, lo tienes que demostrar mediante la acción. O sea, es imposible, porque el mundo sabe lo que es ser cristiano. Inclusive lo dijimos el domingo. El mundo sabe lo que es ser cristiano. Cuando yo me conduzco de forma no cristiana, el mundo, ¿qué dice de mí? Y eso, que es cristiano. Porque, óyeme, la acción de nuestra fe tiene que ser traducida, tiene que ser evidenciada a través de las obras. Pues ellos utilizan el texto, nosotros lo utilizamos igual. O sea, ningún evangélico niega Santiago capítulo 2, verso 26. ¿En qué púlpito evangélico no se ha predicado sobre Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 1? ¿En qué púlpito evangélico? Oiga bien lo que estoy diciendo. ¿En qué púlpito evangélico no se ha predicado sobre Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 1? Mira cómo dice. Espera que lo ponga en la pantalla. Mírenlo ahí. ¿Usted nunca había oído ese texto? El amor. Ese es el texto del amor. Ese es el texto que predica. Es más,
Lo predican tanto que hasta lo utilizan para las bodas, que eso no tiene que ver con bodas. Pero tanto se predica en los púlpitos evangélicos que hasta en las bodas se utiliza. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué queremos decir con el texto? Lo mismo que puede decir un exégeta católico. Queremos decir lo mismo, que nadie puede demostrar vida cristiana si no ama. Y nadie puede demostrar amor si no hace caridad. ¿Y qué es la caridad? La caridad es la acción del amor. Porque con que tú me digas que me amas no es suficiente. Tienes que demostrármelo, ¿verdad? Pues esa es la caridad, la acción del amor. Por el otro lado, ¿quién no ha escuchado en un púlpito evangélico predicar sobre Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 18? Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 18. Este mandamiento, hijo mío, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ellas la buena milicia. Y ese es Primera de Timoteo 5:8, perdón, 5:8. Me pusiste 1:18. ¿Fue el que vimos ahora? Sí, ok. Primera de Timoteo 5:8. Para juntarlo los dos. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo que es importante que todo cristiano sea un buen proveedor y ayude a las necesidades de los demás y ayude a las necesidades del hogar y haga buenas obras en su casa. Oiga, los evangélicos predican sobre eso también y enseñamos sobre eso. Y si así seguimos mencionando Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 13. Lo voy a leer rapidito. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 13. Si aparece ahí. Lo quiero leer. Después nosotros solamente se lo cito y ustedes lo escriben. Pero Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer qué. Óyeme, nadie puede ser cristiano haciendo mal. Nadie. De hecho, ¿cuántas veces yo no he contado a aquella amiga mía que vino un día y me dijo que ella quería que yo orara porque en su trabajo había una plaza que obviamente se había desocupado y ella quería esa plaza? Y me dijo, ora por mí, por favor, porque yo quiero esa plaza para mí. Y cuando me pidió la oración, yo le hice la pregunta más ingenua y más sana que yo le podía hacer. ¿Tú cualificas para esa plaza? Y me dijo, ay Moisés, si yo cualificara para la plaza, no te preguntaba a orar por mí. Te estoy pidiendo que ores por mí porque no cualifico para que Dios me la dé. Es decir, ¿tú te crees que Dios se va a confabular contigo y conmigo para ser injusto y al que merece la plaza se la va a quitar para dártela a ti? Por favor. O sea, pues eso es lo que nosotros hemos predicado toda la vida. ¿Cómo es posible que ahora acusen a los evangélicos de no enfatizar que la experiencia de la salvación tiene que estar acompañada de buenas obras? Lo que nunca vamos a decir es lo que la tradición dice, que las obras salvan. Eso es lo que nos vamos a decir. Entonces, pues vamos a discutir eso. Pero no diga, basado en un montón de textos bíblicos, que nosotros no sostenemos esto, porque esto lo sostenemos siempre, sostenemos eso. Santiago capítulo 2, versos 15 al 18, anótelo. Mateo capítulo 25, versos 42 al 45. Romanos capítulo 11, verso 19 al 22. Y Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 13, donde dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que repito. Pues a fin de cuentas,
No hay un solo pasaje bíblico de eso, que nosotros no lo postulemos. Entonces, cuando yo lo leo a él, cuando yo leo la apologética católica, donde utilizan esos textos, digo, pero bendito, pues eso es lo que nosotros, yo nací aquí, yo me crié en la iglesia evangélica, y esto yo lo vengo escuchando. Es más, mi primer pastor, que me tomó como su asistente cuando yo tenía 19 años de edad, yo vi a ese hombre que el domingo por la mañana le entregaban el sobrecito de su salario, y después me decía, Moisés, ¿tú me puedes acompañar a visitar a algunos hermanos enfermos? Sí, pastor. Me montaba en el carrito con él y salíamos, y allá llegaba a la casa número 1 y oraba y le leía la Biblia y abría sus sobrecitos de salario y sacaba unos pesitos y se los ponía debajo de la almohada, y de allí salían y se iba a la casa número 2 y allá venía, oraba y le leía la Biblia y sacaba otros pesitos de su salario y también iba y se los ponía en la almohada al enfermo, y visitábamos 3, 4 casas, 5 casas en el día, y en todas las casas que iba le ponía unos pesitos del sobrecito que le dieron a él de salario, y decía, ay bendito, se va a quedar sin salario el pastor. Ese fue el modelaje que yo tuve de un hombre de buenas obras. Pero cuando usted le preguntaba, pastor, ¿alguien se salva por hacer buenas obras? Decía, no, nadie se salva, Moisés, por hacer buenas obras. Para ser salvo hay que creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, después que tú crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, desde luego que tiene que hacer buenas obras. ¿Qué le pasó al chiquitín de Zaqueo en la Biblia? Que se robaba todo lo que se encontraba cuando era publicano. Cuando se convirtió al Señor, ¿qué fue lo primero que dijo? Mira, de ahora en adelante, a todo el que yo le he robado, le voy a devolver 5 veces lo que le robé. Eso es buenas obras, ¿eh? Eso es buenas obras. Óigame, en los púlpitos evangélicos eso se ha predicado toda la vida. ¿Por qué ahora el apologeta católico viene a decir que los evangélicos no cumplimos con esto? No es cierto, no es verdad. Si lo hubiera dicho por lo menos a algunos, bueno, le doy el beneficio de la duda, ¿verdad? Pero quien no cumpla con las escrituras no es cristiano. Así de simple. Ahora, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está el elemento que aun cuando podemos afirmar? Fíjense que los católicos creen en las buenas obras y los evangélicos creemos en las buenas obras. Mire, es más, ¿cuántas veces yo no he hablado desde el púlpito de la Madre Teresa de Calcuta? Si yo vivo fascinado de ver a una mujer que entregó su vida en el servicio. Es más, que algunos católicos la censuraban. Yo nunca la censuré. Yo veía en ella una mujer extraordinaria de servicio. ¿Cuántas veces no hemos expresado nuestra admiración por la cantidad enorme de monjas y de sacerdotes que dedican toda su vida al servicio? Óigame, pero de la misma forma, hace 2 años atrás se desató un problema del ébola, que era hablar como del diablo. Todos los que murieron eran misioneros, entre ellos católicos y evangélicos, porque no murieron nada más que misioneros católicos, murieron misioneros católicos y murieron misioneros evangélicos. Todos los que murieron, gente de fe que amaba el hacer buenas obras. Dice, qué maravilla, gloria a Dios, porque dentro del mundo católico hay gente que ama hacer buenas obras. Mire, yo tuve el privilegio
de sentarme de apellido Ferrer, que estaba aquí en Sol y Solina. Yo tuve el privilegio de sentarme con esa mujer, a conversar con ella. Y yo decía, Dios mío, qué corazón de servicio tiene esta mujer, qué desprendimiento. Pero, oiga, no puedo decir que eso no lo hacen los evangélicos, porque nosotros hemos atendido aquí en nuestra iglesia a una mujer evangélica que ha venido en varias ocasiones aquí a pedirnos ayuda, porque ella tiene un centro precisamente para atender a los deambulantes en estados de muerte, la mayoría de ellos con VIH. Apasionada, pero apasionada, una mujer totalmente apasionada, y se le mueren los pacientitos. Pero cuando se le muere el pacientito no aparece padre, no aparece madre, no aparece esposo, no aparece esposa, no aparece nadie. Y entonces, en adición a eso, desde luego, cuando se le acaba el fondito que le da el gobierno para ese tipo de ayuda, tiene que ir corriendo a las iglesias para ver si le dan una aportación para poder enterrar al muerto. Desde luego que en Puerto Rico hay centros de ayuda para niños que son católicos, pero también hay centros de ayuda para niños que son evangélicos. Que hay programas de rehabilitación para adictos católicos, amén, pero también hay programas de rehabilitación para adictos que son evangélicos. Por lo tanto, ambos, católicos y evangélicos, afirman la importancia de las buenas obras. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en lo que dice Romanos, capítulo 5 y versículo 1. ¿Qué dice Romanos, capítulo 5 y versículo 1? Pues ahí está la diferencia. Justificados pues por la fe y las obras. No dice justificados pues por la fe y las obras. Dice justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y desde luego, si solo dice justificados pues por la fe, ¿tendremos derecho a decir sola fe? Pues claro que sí. Tenemos el derecho para decir sola fe, porque a fin de cuentas la salvación, la reconciliación con Dios adviene no por las obras, adviene por la fe. Es decir, porque creemos en Jesucristo, somos perdonados de nuestros pecados. Nadie es perdonado por sus pecados por las obras. Es porque cree en Jesucristo. La Biblia parte de una premisa bien clara. Así como el pecado arropó a toda la humanidad, mediante Cristo somos perdonados de nuestros pecados. ¿Y qué dice la Biblia con perfecta claridad? No por obras, para que nadie se gloríe. Pues si la Biblia dice con perfecta claridad que no es por obras, entonces tenemos derecho a hablar de ¿qué? De la sola fe. No es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué dice Romanos capítulo 3 y verso 25? Romanos capítulo 3, verso 23 al 25, perdón. Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Qué me destituyó a mí de la gloria de Dios? ¿Qué lo destituyó a usted de la gloria de Dios? ¿Qué destituyó a los evangélicos y a los católicos de la gloria de Dios? Fue nuestro pecado. Fue nuestro pecado. Ahora, mira lo que dice el verso 24. Siendo justificados, ¿mediante qué? Dijo Pablo ya. En el capítulo 1. Siendo justificados por la fe. Siendo justificados por la fe, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué dice eso? Pues eso lo que dice es que nuestra salvación vino a ser imputada por Dios. ¿Qué quiere decir que fue imputada? Que nos las dieron, que nos las otorgaron. ¿A través de quién nos las otorgaron? Pues nos las otorgaron a través de Jesucristo. No se nos pidió que hiciéramos buenas obras para ser salvos. Se nos dijo, eres salvo a través de Jesucristo. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, ¿será qué? Serás salvo. Ahora, una vez eres salvo, Santiago tiene perfecto derecho para decirle, ahora muéstrame tu fe. ¿Por qué? Por las obras. Estamos en el mismo planteamiento. Lo único es que nuestra perspectiva es clara. La salvación no adviene por las obras. Ajá. Hiciste énfasis en el concepto histórico. Yo creo que eso es fundamental para sí. América. Este diseño de los católicos de equiparar o inclusive de irse por encima de la fe por las obras, o que plantean las obras son más importantes que la fe. ¿Esto fue un diseño para vender indulgencia? ¿De ahí es que viene esto? Desde luego. ¿Ese es nitty-gritty? Desde luego. Eso estuvo enmarcado en Trento. No una teología inocente. No. Un plan deliberado para corromper la iglesia. Desde luego. Mira, si la iglesia pudo haber resuelto sus problemas, la iglesia católica acusa a los protestantes de haberla dividido. Pero el problema se pudo haber resuelto fácil. Y de hecho está reconocido por el Vaticano II. ¿Cómo tenía que resolverse el problema? Negociando con Lutero. Pues, ¿qué es lo que tú planteas, Lutero? Que nos hemos salido de la fe. Que nos hemos salido de las enseñanzas apostólicas del primer siglo. ¿En qué nos hemos salido? Pues Lutero dijo, yo estoy dispuesto a probarle en qué nos hemos salido. Pero cuando Lutero llegó allí, le dicen, vamos a trabajar con la tradición. Y Lutero dijo, no, con la tradición no voy a trabajar porque los que han establecido la tradición se han equivocado un montón de veces y han errado un montón de veces. Lo único que no yerra es las Sagradas Escrituras, porque fue el canon que aceptamos. Aceptaron la regla y fe bíblica para vivir como cristianos. Y eso no lo aceptaron los protestantes, eso lo aceptó la iglesia. La iglesia lo comenzó a aceptar desde el siglo V. Es más, desde el siglo II empezó a aceptarlo. Desde el año 95 empezó a aceptarlo. Pues esa es la regla. Y dice, y Lutero dijo, no, con la tradición no vamos a discutirlo, lo vamos a discutir con la Biblia. Y ellos le dijeron que no, con la Biblia no. Pues se hubiera resuelto el problema. La iglesia no se hubiera dividido jamás. Ahora, una vez la iglesia se dividió, se crea el Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento lo que quiere es poner ahora justificación teológica al error cometido. ¿Y cómo se logra la justificación al error? Equiparando Biblia con tradición. Y ahí, pues obviamente, se sigue balanceando la cosa. A lo que tienen perfecto derecho, mi hermano. El problema no es ese. El problema es que cuando vamos en consecución de lo histórico, la verdad que aflora. Entonces no me diga, como dice el jíbaro, no me meta gato por liebre. No, vamos a hablar lo que realmente necesitamos hablar. Juan capítulo 1 y verso 29, mira lo que dice. Él, Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados ¿de qué? Del mundo. No son las buenas obras lo que quita el pecado del mundo, es Cristo. Por lo tanto, el planteamiento de la sola fe lo que dice es que la salvación adviene solo por creer en Jesucristo. Juan capítulo 3 y verso 36. Juan capítulo 3 y verso 36
Mira lo que dice. El que cree en el Hijo. ¿Dónde dice ahí el que cree en el Hijo y practica las buenas obras? No, porque está hablando de soteriología, y cuando se habla de soteriología, de la salvación, es Cristo. ¿Ves? Entonces, ese es el elemento. Vamos a ver dónde es que hay que aplicar el término en soteriología. Soteriología es ya sencillamente el concepto de la salvación. ¿De dónde adviene la salvación del ser humano? Adviene de Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la soteriología, viene a través de Cristo. Ahora, cuando se habla de la aplicación de la vida después de la soteriología, entonces podemos hablar de las buenas obras. Sí, eres cristiano, que se te note. Condúcete como cristiano, habla como cristiano, actúa como cristiano, extiende tu mano de misericordia, extiende tu mano compasiva, ayuda. Oigan, ¿cuántas veces no hemos felicitado aquí en una iglesia evangélica al Papa presente? ¿Y cuántas veces no hemos dicho en una iglesia evangélica aquí que ese Papa ha renunciado a muchas de las tradiciones tenía la Iglesia Católica en cuanto a ese concepto de la tradición papal, al punto de que cuando fue ordenado papa no quiso vestirse como todos los papas se habían vestido? Digo, no, a mí me ponen una camisita blanca y un pantaloncito blanco, yo me visto de blanco, pero no me voy a vestir de pomposidad. No, que si aquí tenemos el papamóvil, no, ahí tampoco. Búsqueme en un Fiat, que yo me monto en un Fiat. ¿Ah? Sí. O sea, ha renunciado a eso. Pues ese es un testimonio que aquí hemos elogiado el montón de veces. Es más, lo hemos elogiado más que algunos católicos, porque 4 meses antes de que lo hicieran papa, en Argentina, en un periódico católico, lo acusaron de traidor a la iglesia, por el solo hecho de que se hincó de rodillas frente a unos pentecostales para que oraran por él. O sea, trabajemos con la historia y vamos a descubrir ya no es sencillamente el elemento de la verdad. Ahora, mire por el otro lado. Mire, yo les voy a confesar esto. Yo no anoté ni siquiera la mitad de los versos bíblicos que sostienen el concepto de la sola fe. No, porque obviamente yo estoy trabajando para 1 hora y 15 minutos, dejar un espacio a ustedes para preguntas, y todavía esto después lo tengo que reducir porque en la charla en Alemania no puedo estar hora y media. Me van a hacer señas rápido, pues, como me hace Polito aquí. Así que no puedo hacerlo. Pero mire algunos de los versos bíblicos que escogí. Génesis capítulo 15 y versículo 6 es uno de los versos bíblicos que escogí. Y creyó a Jehová. Aquí está hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. ¿Sabe qué quiere decir eso, verdad? Le fue contado por salvación, por amistad con Dios. ¿Qué fue lo que le fue contado por justicia? El haber creído. O sea, desde el Antiguo Testamento, para Dios, lo que es fundamental es que el ser humano crea. Una vez cree, le es contado para salvación. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. En Isaías 55 y versículo 1, mire lo que dice. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Oiga bien, ¿de qué está hablando? De un concepto de interrelación con Dios gratuito, de gracia. Esto es un concepto de interrelación con Dios, de gracia. No le está refiriendo actos de obra, no. Simplemente ven a los que no tienen dinero, a los que vengan, compren. Hay gracia para todos. Lucas capítulo 5 y versículo 20. Lucas capítulo 5 y versículo 20. Al ver él la fe de ellos. Estos son
los amigos del paralítico que lo bajaron por la... Fíjense que si las obras hubieran sido importantes para la salvación, el texto debió haber dicho mejor que cosa. Al ver las obras de ellos, porque rompieron el techo y bajaron el paralítico, pero sin embargo Jesús no le reconoció las obras. Jesús le reconoció ¿qué? La fe. Al ver la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Miramos Lucas capítulo 18 y verso 14. Mira lo que dice Lucas 18 y verso 14. Vamos a ver si aparece ahí en la pantalla. Lucas 18 verso 14. Dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿De qué está hablando aquí? ¿Se acuerda? Del publicano y del fariseo que estaban orando en el altar. Entonces, el publicano decía: ser propicio a mí, que soy pecador. Y el fariseo decía: yo no soy como este. Fíjese que el publicano estaba reconociendo que no hacía obras. Lo que estaba reconociendo era que era malo, que era un sinvergüenza. Pero mira lo que dijo Jesús: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. ¿Qué está planteando Jesús aquí? Que la salvación no adviene como resultado de obra, adviene como resultado de ¿qué? De humillación ante Dios. Miremos ahora Lucas capítulo 23, versos 40 al 43. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. ¿Se acuerdan quién fue este, verdad? El buen ladrón. El buen ladrón estaba en la cruz por buenas obras. Estaba en la cruz por sinvergüenza. Lo juzgaron, lo encontraron culpable, lo acusaron y lo crucificaron. Así que por buenas obras no se podía salvar. Se salvó porque ya necesariamente reconoció que Jesucristo era el Mesías. Acuérdate de mí cuando venga ¿qué? En tu reino. Vamos a ver ahora Juan capítulo 3 y verso 16. Ese lo sabemos todos de memoria. Porque de tal manera amó Dios que al mundo. Óyeme, Él, en una imputación, Él decidió amarnos. Si hubiera considerado el por qué los amo, a lo mejor no nos hubiera amado. Pero Él no consideró el por qué amarnos. Él simplemente decidió que amarnos, porque de tal manera nos ha amado que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, sola fe. El asunto es creer. Para el que cree, dijo Jesús, todo es posible. Para el que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mira el verso 18, de ahí dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el requisito para la salvación? Es creer. Mire el verso 36. Mira lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Sigue siendo el denominador común que es creer. Mire Juan 5:24, lo que nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte ¿qué? De muerte a vida. Mire, yo les confieso que yo no tomé ni siquiera la mitad de los textos bíblicos que hablan sobre la sola fe, sobre el creer para ser salvo. Pero fíjese que no dejamos de decir que en adición a creer para ser salvo, una vez se es salvo, oye, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Y uno de los elementos de la nueva criatura lo dejó bien claro Jesús cuando dijo: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve en la cárcel y me visitaste, enfermo y me cubriste. ¿Verdad? ¿Qué está demarcando Jesús ahí? Buenas obras. El cristiano tiene que hacer buenas obras. Lo único que nosotros decimos con claridad, y lo tenemos que seguir diciendo, es que nadie se salva por bueno. La gente se salva por creer en Jesús. Ahora, para concluir en estos 8 minutos que me quedan y dar paso a algún comentario, alguna pregunta. En contradicción a nuestros hermanos católicos, cuya diferencia entre nosotros es que ellos incluyen dentro de su doctrina católica, obviamente, de las obras, la importancia del purgatorio, la comunión de los santos, la gracia conferida por los sacramentos, el deber de practicar la caridad, que es un deber de todos, entre otras cosas ya señaladas. Nuestra posición es clara. Primero, la fe para salvación. Eso es lo primero. Nadie se salva si no tiene que fe. Para el que cree. Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Nuestra posición es clara. Primero, la fe para salvación. Segundo, las obras, porque somos salvos y somos cristianos. Lo cierto es que nadie se salva por obras, y nadie en la fe se sostiene como cristiano ausente de las obras. El cristiano que sin obra diga que el cristiano se volvió loco, está mintiendo, porque para ser cristiano se demuestra mediante las obras. Ahora, fíjese hasta dónde llega el planteamiento de algunos apologetas católicos. Algunos apologetas católicos dicen que Martín Lutero negó las obras en la vida cristiana, y digo que no había que hacer buenas obras. Algunos apologetas cristianos, católicos, dicen que él se mantuvo firme en decir que las obras no eran necesarias para una persona salva. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Están mezclando a Martín Lutero con un movimiento que se llamó el antinominismo. Y Martín Lutero no fue antinominista. El antinominismo vino por un religioso llamado Johannes Agrícola en el año 1537. Lo único, ¿sabe qué fue? Que Agrícola dijo y resaltó su posición contra las obras en Wittenberg, en el mismo lugar donde lo hizo Lutero. Parece que allí en Wittenberg, en Alemania, era efervescente la indignación contra toda esta cosa de las obras, y este señor Johannes Agrícola en el 1537 declaró un movimiento antinominista. ¿Qué es un movimiento antinominista? Un movimiento que niega, dice: usted creyó en Cristo, haga lo que le dé la gana, viva como le dé la gana, porque lo importante es creer en Cristo, y se acabó. Pero él después se retractó de eso, y eso desapareció. Posteriormente a él apareció Lutero. Y están tratando de vincular a Lutero con un movimiento antinominista. Y tal vez alguien dirá: ¿y por qué tú lo sabes? ¿Y por qué lo defiendes de esa manera? Porque Martín Lutero planteó con perfecta claridad en uno de sus discursos lo siguiente. Mira lo que dijo: las obras son necesarias para la salvación, pero no causan la salvación. La fe solo es la que vivifica. Eso lo dijo Martín Lutero. Él dijo: las obras son necesarias para la salvación, porque Jesús dijo
para aquellos que no saben hacer buenas obras, dijo, apartaos de mí, nunca que os conocí, ¿verdad? En tu nombre hicimos tales cosas, en tu nombre. No, yo a ustedes no los conozco. Y Martín Lutero, claro, dijo, las obras son necesarias para la salvación, pero no causan la salvación. Nadie se salva por obras. La fe solamente nos vivifica. El justo vivirá por la fe. Esa es la diferencia. O sea, no nos pueden acusar a los evangélicos de que no promulgamos la fe, de que no trabajamos en la fe, porque, óigame, no es verdad. No es verdad. Lo único que nosotros decimos con perfecta claridad, y como evangélicos lo vamos a seguir diciendo todavía 500 años más adelante, si el Señor no ha venido, es claro, es que la fe es necesaria para la vida de todos los cristianos, para ser salvos, y las obras es necesaria para demostrar que somos salvos. El discurso, tal vez donde hay diferencia, es en la forma en que se plantea. Tal vez. A mí me encantaría que los católicos pudieran decir, mira, concurrimos, porque ambos hacemos buenas obras. Mire qué interesante. Los católicos hacen buenas obras y los evangélicos hacemos buenas obras. A mí me encantaría. O sea, yo reconozco las buenas obras que hace el mundo católico y reconozco las buenas obras que hace el mundo evangélico. De hecho, yo, obviamente, comparando a Puerto Rico, ¿cuántos programas de rehabilitación de adictos tienen los evangélicos? ¿Cuántos programas de ayuda a deambulantes tienen los evangélicos? Desde luego que lo tienen los católicos también, pero en comparación hay más evangélicos con programas de prevención de drogas, hay más evangélicos en programas de asistencia a adictos, a prostitutas, a deambulantes. Hay más evangélicos los fines de semana repartiendo comida en los puntos de droga que católicos, querido. O sea, esa es la estadística real. No niega que ellos están haciendo buenas obras también. Claro que las están haciendo. No niega que ellos tienen centros de ayuda para buenas obras. Claro que lo están haciendo. Gloria a Dios por eso. Pero es imposible que acusen a los evangélicos de que no hacemos buenas obras, porque afirmamos que la salvación viene solo por la fe. Nosotros afirmamos que la salvación viene por la fe y también decimos que la fe sin obras es muerta. ¿Afectará esto mi relación con los católicos? No. Seguiré respetándolos, seguiré queriéndolos, seguiré estimándolos, seguiré hablando bien del Papa cuando entienda mi juicio que lo que está haciendo bien, y hablaré bien de los evangélicos cuando entienda mi juicio que lo están haciendo bien, y no hablaré bien de ninguno cuando entienda que no lo están haciendo bien, como ellos tienen el perfecto derecho de no hablar bien de mí cuando entiendan que yo no estoy haciendo algo bien. Eso no quiere decir que estamos levantando un movimiento, porque yo creo que hoy, en el siglo XXI, hemos superado muchas más cosas que hace 50 años atrás. Créanme, yo estoy consciente de eso, pero no podemos ocultar la historia y no podemos ocultar la verdad de la reflexión teológica. De eso es que se trata. ¿Alguna pregunta? Por aquí, Polito, que es el hombre del micrófono, vamos a ver. Porque, pastor, es interesante. Esos dos mundos tangible e intangible, que es la obra que es lo tangible y la fe que es lo intangible, el judío le llamaba obra, el filósofo le llamaba acción. La palabra sin acción es muerta. Ahora, cuando nos vamos al micro, que es el principio de la fe, cuando yo confieso a Cristo y digo sí, no es la acción de decir sí que se complementan los dos mundos, que están siempre unidos. De hecho, el sí es una obra.
Exacto. Por eso te digo que los dos, eso de separarlo, eso es incorrecto. Eso siempre va a estar unido, porque en el momento que yo acciono, de decir sí, ya la obra, la acción, se complementa con la palabra. Entonces, lo que dice el filósofo, pues se complementa también. La acción y la palabra se tienen que complementar para la vida. En honor a la verdad, hay algunos apologetas católicos que, sosteniendo ese planteamiento tuyo, dicen, y lo dicen con claridad, que no todos los evangélicos sostienen el planteamiento de una imputación arbitraria, que ellos, muchos evangélicos, pues no necesariamente somos calvinistas a la ultranza. Muchos evangélicos precisamente somos arminianos, y dentro de la postura arminiana nosotros creemos con perfecta claridad que el salvo es salvo por la gracia, pero a la misma vez tiene que conducirse en obras, porque es lo que tú planteas, es una acción. Las obras son una acción. Alguna por acá es para beneficio de los que están allá en internet, que en muchas ocasiones tenemos mucha gente por internet escuchándonos. Que Dios me los bendiga. A mí me preocupa mucho. Yo déjame dejar sentado, estoy 100% de acuerdo con como ha hecho el planteamiento de fe como justificación y de la necesidad de las obras. Me preocupa mucho el planteamiento extremo, principalmente en los Estados Unidos, de la superfe. Sí. Que si yo creo me voy a hacer rico, que si yo soy americano voy a gobernar el resto del mundo, que si yo creo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Donald Trump no es un accidente, es parte de una doctrina de destino manifiesto. O sea, yo soy mejor que nadie porque yo he creído, y es llevar la fe al otro extremo. ¿Cómo manejamos eso entonces? Tenemos que combatir siempre a la luz de las Escrituras. Podemos andar juntos, pero no necesariamente vamos a estar en acuerdo siempre. Claro, nosotros no podemos olvidar que históricamente los conceptos de superfe vienen como resultado de un movimiento reformador calvinista. El hecho de que demuestra cuánto de Dios tienes, cuánto de Dios eres a base de cuánto económicamente tienes, cuánto has prosperado y demás. Eso, en un sentido, ¿verdad?, justo y equitativo, es bueno, porque a fin de cuentas los cristianos tenemos derecho a prosperar. Lo que no podemos pensar es que la prosperidad es un acto fortuito de nuestra fe. La prosperidad es, como decía Sam Livingston, me he dado cuenta que mientras más trabajo y mientras más lucho, mejor me va, más prosperidad tengo. Y de eso se trata, no se trata de un aspecto de fe. Y en ese sentido, yo creo que la iglesia ha sido consistente. Hay gente que anda montado en el caballo de la superfe, pero no todos los evangélicos estamos dentro de esa cabalgata. Hay cristianos que ya necesariamente decimos, no, nosotros no entramos ahí porque creemos firmemente que el evangelio es para todos. El evangelio es para intelectuales y es para analfabetas, es para ricos y es para pobres. Y desde luego nadie puede utilizar el pretexto de la fe para enriquecerse, bajo ninguna circunstancia. Pero sí, uno tiene que estar vigilante a eso. De lo que se trata es que no nos pueden acusar a todos por igual. Entonces, el planteamiento de los apologetas es los evangélicos o los protestantes. No generalice, porque está siendo injusto. Además que está desarrollando un prejuicio sobre una comunidad de fe que tal vez no se lo merece. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Oiga, pastor, otra cuestión. Sí. Dame un segundito, es para beneficio que después empiezan a... El judío no juega con esto de la Torá con el Talmud. No viene siendo más o menos lo mismo que los católicos con el sentido de la tradición. Bueno, lo que pasa es que el Talmud pudiéramos tal vez inferirlo, pero no es tan extremo, ¿no? Porque todavía el Talmud sigue siendo principios precisamente de los documentos
originales o de los documentos del Pentateuco. Y en ese sentido todavía ellos se mantienen dentro de la Escritura. Aquí el planteamiento es que, por ejemplo, ¿qué es tradición? ¿Qué es tradición para un católico? Pues tradición para un católico es todo aquello que pueda ser sostenido y aprobado por el Papa, ¿verdad? Y a eso se le llama tradición apostólica. Pero desde luego no tenemos a los apóstoles del siglo I para preguntarles en votación: ¿ustedes están de acuerdo con la decisión que estamos tomando en el siglo XXI para que ustedes digan que ustedes la avalan y la favorecen? No, no los tenemos. Para poderlo tener, tendríamos que ir única y exclusivamente a la Biblia, ¿verdad? A lo que la Biblia dice. Entonces, como no lo tenemos ahí, pues entonces ya necesariamente ellos vienen y dicen: no, esto es, mira, tradición apostólica. ¿Cuándo? Desde luego, la Asunción de María, eso fue en el siglo XX. A mediados del siglo XX fue que se estableció la Asunción de María. 56 creo que fue, ¿verdad? 1956. Mira lo interesante. En el 1956 se establece la Asunción de María y entonces se dice que es tradición apostólica. ¿Cuándo la iglesia del primer siglo planteó la Asunción de María? Nunca. Pero entonces se ha demarcado que como el Papa es continuidad de Pedro, todo lo que se determine puede ser que tradición apostólica. Oiga, eso es bien inteligente, eso es bien hábil, como tú señalaste ahorita, pero no corresponde a la verdad, porque para eso tendríamos que preguntarle a Pedro: Pedro, ven acá, ¿es verdad que hubo una ascensión de María como hubo una ascensión de Cristo? Y habría que escuchar la opinión de Pedro, y habría que escuchar la opinión de Juan, y de Mateo, y de Lucas, y de Felipe, y de Tomás. Y cuando escuchemos la versión de ellos, entonces pudiéramos decir: mira, ellos dicen que sí, es tradición apostólica, pero que lo haya establecido un Papa en el 1956 y que ahora se diga que es tradición apostólica porque él es la continuación. Oiga, eso es bien, como llaman los abogados, leonino. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que, pues obviamente los evangélicos decimos: no, mira, no me metas ahí, no queremos estar ahí porque realmente no queremos estar. ¿Quiere decir eso que no honramos a María? No es verdad, la honramos. Que no la respetamos. En más, yo he confrontado a algunos católicos y le he dicho: si ustedes llegaran a descubrir que realmente María no es virgen, ¿la honrarían? Porque nosotros afirmamos que tuvo más hijos y la seguimos honrando y la seguimos respetando y seguimos diciendo que el cielo, cuando miró para acá abajo, no encontró a una mujer más digna que a María y halló gracia ante los ojos de Dios, y el Espíritu Santo hizo sombra en ella porque no había otra como ella. Eso lo decimos los evangélicos. Lo único que no podemos decir es que ascendió al cielo como Jesús ascendió, porque eso lo descubrieron en el 1956. Y no podemos decir que es una tradición apostólica. Lo mismo que el purgatorio. El purgatorio es un planteamiento que surge del pensamiento judío antiguo, antes de Cristo. Y solamente aparece mencionado en uno de los libros deuterocanónicos, una sola vez. No aparece en más ningún lugar. Ninguno de los apóstoles lo predicó, ninguno de la iglesia del primer siglo, ni del segundo siglo, ni del tercer siglo lo predicó, nadie lo predicó. Pero posteriormente se estableció y se resaltó como la necesidad para la basílica. Y se trajo. Pues ya no lo vamos a aceptar, porque no creemos que hay un punto intermedio. O el hombre se salva o se pierde.
Y la salvación adviene por creer solo en Jesucristo. Bueno, hay una nota por aquí, ya concluí, pero hay una nota por aquí de